Niveles de poder de los 12 dioses de la destrucción. Un dios destructor es el encargado de mantener un equilibrio en el universo. Hay 12 universos en total, por lo tanto 12 dioses. Estas deidades son seres neutros, es decir, no pueden ser ni buenos ni malos, siempre son equitativos en sus ideales. Cada uno de estos dioses tienen habilidades muy distintas, y hay unos que destacan sobre los otros. Recordemos en la versión manga que previo al torneo del poder, aquí es donde podemos ver y apreciar por primera vez el poder real de los dioses de la destrucción. Zeno-sama estaba aburrido y por idea de Goku se celebraría un torneo del poder, pero inicialmente el torneo fue de los mismos dioses de la destrucción. Pero dado que su nivel era tan alto, Zeno-sama no pudo disfrutar de la batalla de dicho torneo, porque no pudo ver los movimientos de los dioses. Por eso más tarde se celebraría el torneo de los mortales. Pero bueno, analicemos el torneo de los 12 dioses de la destrucción. Empecemos con Bills. Nada más al comenzar este torneo, vemos que la rivalidad que tiene con Kitela es algo importante, pues Kitela le dice a Bills que ahora sí podrán demostrar quién es el dios de la destrucción más poderoso de ellos dos. Esto quiere decir que el dios más poderoso de los 12 universos estaría efectivamente entre Bills y Kitela, pero únicamente antes habían medido su fuerza en un juego de pulsadas, y con eso no arreglaría nada. Aquí en este torneo se vería por fin el resultado final de quién es el mejor dios de los 12 universos. Pero ya sabemos que ese puesto del mejor dios está entre Bills y Kitela. Bills es un dios que tiene cualidades muy completas, su única debilidad quizás sea la comida de la tierra y sobre todo el que le gusta dormir bastante. Pero en atributos en cuanto a este personaje son muy sólidas, derrotando a Goku demasiado fácil. Ahora, dado asuntos personales de hace mucho tiempo, la mayoría de dioses de la destrucción le guardarían cierto desprecio a Bills, así que deciden atacarlo a él primero. Bills es atacado por Iwan, Bermud, Jerez y Jin. En un inicio, si nos fijamos, Bills cuando es atacado, este mostró una reacción calmada. Aquí el Ultra Instinto podría estar presente en Bills, pero no en todo su esplendor, ya que no puede dominarla todavía. Solamente hay un indicio de Ultra Instinto en esta escena. Por eso es que a Bills se le ve muy calmado al inicio de la batalla, cuando es atacado. Y por eso es que logra esquivar el ataque de la mayoría de los dioses de la destrucción. Pero llegaría Mosco, el dios de la destrucción del universo 3. Bueno, como supimos en el momento de su eliminación en el torneo del poder, Mosco, como creíamos, sí era un traje de armadura. El verdadero dios de la destrucción estaba dentro de ese cuerpo. Quien Mosco originalmente es el dios más pequeño de todos. Quiero pensar que Mosco sería el dios más débil de los 12 universos, y por ello es que este utiliza un traje para darle un plus extra a su poder, y así estar al nivel de otros dioses de rango más elevado. Quizá el Mosco original sin el traje no sea alguien que destaque en batalla, pero dado a que su universo es muy tecnológico y científico, quiero pensar que Mosco originalmente también es un ser inteligente, sobre todo, y como resultado él haya sido el responsable de crear ese cuerpo artificial para él mismo, para tener un mejor rango en batalla. Como vemos, la fuerza de Mosco en el traje es sumamente brutal, ya que Bills para zafarse de esos brazos que lo sujetaban pudimos ver como Bills automáticamente perdió lo poco que utilizaba del Ultra Instinto. Bills ahora se esforzaría demasiado y eso lo podemos ver en su cara a la hora de librarse de las manos de Mosco. Por lo tanto la fuerza de Mosco en el traje igualaría mucho al de Bills, pero Bills seguiría estando por arriba de este dios de la destrucción. Luego de que Bills se zafara con gran dificultad de los brazos de Mosco, este recibió 3 golpes directos de los dioses de la destrucción como Ramushi, Kitela y Champa. Y tomando en cuenta que 2 de esos dioses son muy poderosos, todos pensaríamos que al recibir estos golpes directos, dejarían fuera de batalla a Mosco, pero eso es aún más lo interesante, pues Mosco no perdería en la batalla todavía. Por lo tanto, sí es un dios con una fuerza y resistencias bastante elevadas en ese traje. Toca el turno de Champa, el dios del universo 6, hermano y de cierta manera contraparte de Bills. Champa es un caso especial, pues puede que estemos frente al dios más débil de los 2 universos. ¿Y por qué? El mismo Champa lo confirma, antes de que iniciara este torneo. Él mismo nos dijo que no había entrenado en tanto tiempo,
por lo que Champa ha descuidado demasiado el entrenamiento durante quizá poco menos de 100 años. Se cree que Champa tenía un cuerpo físico como el de su hermano Bills, pero este, al ser tan vago, pues empezó a comer tanto y a descuidar el entrenamiento, y por eso es que se vio afectado en su físico, no como Bills. Bills también es muy comelón, pero Bills mantiene una forma física bastante adecuada. A pesar de que Bills ha dormido durante muchos años, este se ve que tiene un intenso entrenamiento con Whis, algo que en Champa no se hizo. Champa es el primero en recibir un golpe directo de Bills, el cual lo dejaría fuera al inicio de la batalla, pero Champa aún así regresaría más tarde. Pero dado el resultado que dio en esta batalla, Champa no hizo mucho más. Si Bills es el dios más poderoso, Champa debería ser el más débil, así que todo tiene sentido. Luego de esto, Bills lanzaría una poderosa bola de energía hacia dioses de la destrucción como Arak, Champa, Jin, Vermut y Sidra. Sidra no tiene una buena reputación luego del torneo del poder. Muchos confundieron que Sidra era el dios más débil, pero no, su universo solamente es el peor valorado de los 12. Por lo tanto, no es que Sidra sea el dios más débil, sino que únicamente no suele hacer bien su trabajo, dado a que quizá no sea tan equitativo dando un equilibrio a su universo 9. Sin embargo, en este manga nos demuestran que Sidra tiene un potencial interesante en cuanto a la cualidad defensiva, pues Sidra explica que nadie lo supera con sus reflejos a la hora de hacer barreras de energía. Sidra tiene la capacidad de crear fuertes barreras defensivas que protegieron a Champa, Arak, Jin y Vermut del poderoso ataque de Bills. Creo que si no hubiera sido por Sidra, el resto de los dioses que estaban ahí probablemente hubieran sido derrotados. La capacidad de Sidra es defensiva, pero en cuanto a combate cuerpo a cuerpo quizá no sea el mejor. Vermut, dios de la destrucción del universo 11. Este dios y su apariencia de un payaso no me hacen confiar nada en él. Al ver estos capítulos del manga me di cuenta que este dios destaca mucho por ser inteligente de una manera bastante realista. Podríamos llamarle hasta tramposo, por su manera de manejar las cosas durante la batalla, pero siendo sinceros fue demasiado inteligente en sus decisiones. Por ejemplo, cuando este fue salvado por Sidra, Vermut atacaría él mismo con una gran patada, dado a que Vermut sabe que el torneo es todos contra todos, así que aprovechó que Sidra estaba confiado. Luego de esto vemos a Vermut que nos enseña sus extrañas habilidades. Este también puede crear barreras de energía, pero no defensivas como Sidra, sino más bien ofensivas, con las que puede atrapar a cada dios dentro de ellas e inmovilizarlos completamente. Acto seguido, Vermut también puede crear una especie de energía canalizada en forma de carta, con la que puede hacer mucho daño a sus oponentes. Una combinación de ataques sencilla pero bastante efectiva. También hay que decir que Vermut logró atrapar a todos los dioses debido a que, hasta este punto, todos estaban en contra de Bills, pero este fue el parteaguas para que la batalla ahora sí fueran todos contra todos. Vermut de esta manera aprovechó la situación y por este motivo pudo atrapar a todos los dioses de la destrucción. Vermut, como ya había dicho, es un dios bastante inteligente, de una manera en la que puede aprovechar cualquier situación de forma muy ágil, siendo perspicaz y a la vez tiene una manera de ser tramposo pero legalmente. Bueno, este empezaría el ataque, pero solo un par de personajes pudieron librarse, al menos solo ellos dos los vimos, Ramushi y Likiru, quien no habíamos visto nada de estos dos. Likiru es literal el zorro de las 9 colas y de esta manera pudo librarse. Likiru puede mandar ráfagas de energías directamente desde sus 9 colas, con las cuales dejaría sin ninguna respuesta a Vermut en lo que resta del torneo, pero hay que destacar algo, y es que Vermut lo vemos hasta el final del torneo en el suelo, haciéndose pasar como si estuviera ya herido, pero esto no fue así. Vermut estaba sin ningún rasguño, por lo tanto este no recibió ningún daño de los ataques de Likiru, por lo tanto Likiru no le alcanza el poder ni siquiera para dañar a Vermut. Luego de esto vemos a Jerez, la única diosa entre la batalla. Jerez tiene una habilidad bastante sencilla, pues puede aparecer de la nada un arco, pero eso sí, este arco puede atravesar hasta un dios. Jerez aprovechó la distracción de Likiru para atacarlo, y Jerez atravesaría la mano de Likiru. Parecía todo perdido para el zorro de las 9 colas, pero Ramushi ahora sí sería el centro de atención de todo el torneo. Ramushi también es un caso bastante curioso, pues este elefante rosado tiene la capacidad del rugido de guerra. Es el rugido más poderoso de los universos, tanta es su fuerza que puede desmayar a los Kaioshin.
inmovilizar a los mortales y a los dioses apenas si podrían moverse con el rugido de guerra de Ramushi, una habilidad bastante interesante. Con esto, Ramushi hace su ataque embistiendo a todos los dioses que estaban de paso, siendo literal una máquina de aplastar. Ramushi sí es un dios bastante poderoso, este se nota que se basa mucho en la fuerza bruta y no tanto en su velocidad, pero con su capacidad de casi inmovilizar hasta a los dioses de la destrucción, con un solo rugido, este tiene una ventaja bastante considerable. A partir de este punto es donde el torneo se vuelve literal un caos, de todos contra todos, ni siquiera Goku sabía qué es lo que estaba pasando en el torneo. Solamente vimos ya pequeñas escenas de cómo Mosco derrotaba a Likiru y a Jerez por igual. En otra escena veíamos una batalla de Sidra contra Champa. En otras últimas escenas vemos cómo Kitela derrota a Iwan y Bills derrotó a Ramushi. Pero hay dioses que prácticamente no mostraron nada en esta batalla. Hablamos de personajes como Jin, Iwan y Arak. Curiosamente, esos tres dioses son los que no participaron en cuanto a supervivencia en el torneo del poder. Quizá nos lo estén guardando para un futuro, quién sabe, pero en sí, estos dioses no hicieron nada en esta batalla. Únicamente solo los vimos como una y otra vez eran atacados por otros dioses, incluso siendo salvados varias veces. Por lo tanto, estos tres dioses serían junto a Champa de los más débiles también. Y pensar que muchos creíamos que Jin por su apariencia sería uno de los más poderosos, pero no. Como dije, estos no hicieron nada a lo largo del torneo, por lo tanto, no podría valorarlos de una muy buena manera. Los últimos en pie fueron Kitela y Bills, confirmando lo que habían dicho al inicio del torneo. Efectivamente, estamos viendo a los dioses de la destrucción más poderosos, pero ¿quién es el vencedor de ellos dos? Pues el resultado final nunca se supo, ya que Daishinkan cancelaría el torneo, y esa respuesta no la sabremos en mucho tiempo. Pero dado a que Bills pudo contra varios dioses y lo vimos hacer más que a Kitela, que por cierto a él no lo vimos hacer nada, pero lo que nos muestran en el manga es que nos dan a entender que Kitela también es de los más poderosos. Pero por este motivo pongo a Bills como el más poderoso de todos, y por debajo de él a Kitela, dado a que este también sobrevivió hasta el final. Y bueno amigos, estos son todos los niveles de poder de los 12 dioses de la destrucción, basándome en estos dos mangas donde nos dieron bastante información importante sobre estos misteriosos personajes. ¿Tú qué opinas al respecto? Para ti, ¿quién es el dios más poderoso? ¿O cuál es tu dios favorito? Déjalo abajo en los comentarios. Si te agradó el video, no dudes en apoyar con un gran like. Suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido. Y recuerda que yo soy Kenny D. Luffy y nos vemos en un próximo video.